25 cosas escalofriantes del Titanic. 110 años después de la tragedia, el hundimiento del RMS Titanic continúa fascinando al público por la cantidad de actos heroicos y de cosas escalofriantes que ocurrieron en el Atlántico Norte entre la noche del 14 y la madrugada del 15 de abril de 1912. Inverosímiles eventos de mala suerte, pésimas decisiones técnicas, episodios de amor sobrecogedores, falta de solidaridad y actos de astucia y viveza, de todo hubo en este famoso naufragio. Hasta la luna llena y los espejismos parece que se confabularon para cooperar con la tragedia, y una mujer escribió una novela premonitoria, 16 años antes, que asombra por sus coincidencias con el naufragio. En este video hemos recogido las 25 cosas escalofriantes del Titanic, para recordar algunos episodios y conocer otros nuevos sobre el accidente marítimo más célebre de la historia. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. Demasiada mala suerte. Cuando zarpó de Southampton, Inglaterra, el 10 de abril de 1912, la probabilidad de que el Titanic sufriera un accidente fatal era casi insignificante. Durante los 10 años previos a la tragedia, la naviera White Star Line había transportado más de 2 millones de pasajeros, con solo 2 muertos a bordo. Así como los 1.517 muertos del Titanic hicieron una elección trágica, otras personas cancelaron sus viajes a última hora. El financiero JP Morgan tenía una suite personal en el transatlántico, pero decidió no hacer el viaje inaugural para prolongar sus vacaciones en Europa. El dueño de la chocolatera Hershey's, Milton Snavely Hershey, abonó el 10% de su pasaje, pero tuvo que retornar a Estados Unidos antes del viaje del Titanic y abordó otro barco. Número 2. Giro mortal. La noche del fatídico accidente, el primer oficial, William McMaster Murdoch, estaba al mando en el puente del Titanic. Según testimonios de 2 marinos presentes, la última orden que Murdoch gritó al timonel durante las maniobras para evitar el choque con el iceberg fue «todo a estribor». En el lenguaje marino, estribor es el costado derecho de una embarcación, mirando de popa a proa. Los investigadores de la catástrofe creen que este fue un grave error y que el Titanic pudo haberse salvado si el primer oficial no ordena el giro, debido a que el barco tenía mamparos de colisión en la proa, y es probable que hubiera sobrevivido a un impacto frontal o que los daños hubieran sido menores, dando más tiempo para las operaciones de salvamento. Número 3. Morir con estilo. Benjamin Guggenheim era rico, carecía de habilidad para los negocios y tenía fama de mujeriego, por lo que viajaba con frecuencia a Europa para evitar a su esposa y verse con sus amantes en su lujoso apartamento de París. Iba en el Titanic con una amante, la cantante francesa Léonie Aubert, y un pequeño séquito de sirvientes, incluyendo a su mayordomo Victor Giglio. Cuando se produjo el choque, Guggenheim subió a la cubierta y tras dejar a su amante y su criada en un bote salvavidas, retornó a su camarote a vestirse con su frac, y su mayordomo lo imitó. Cuando el tripulante Henry Edge le reprendió por haberse quitado el salvavidas, respondió: «Nos vestimos con lo mejor y estamos dispuestos a hundirnos como caballeros». Benjamin Guggenheim y Victor Giglio fueron los muertos mejor vestidos del Titanic. Número 4. Una desgarradora historia de amor. Isidor Strauss, millonario de 67 años, propietario de las grandes almacenes Macy's, y su esposa Ida, de 63, formaban otra de las acaudaladas parejas que viajaban en el Titanic. Cuando los tripulantes pusieron a Ida en uno de los botes de salvamento, la mujer se negó a partir sin su esposo, mientras que Isidor rechazó la idea de abordar antes que otras personas con mayor prioridad. Decidieron quedarse en el barco que se hundía, a sabiendas de que probablemente morirían. Ida dijo: «No me separaré de mi esposo. Como hemos vivido, así moriremos, juntos». Ambos murieron en el hundimiento, legando una de las historias de amor más famosas de la tragedia. Número 5. El tesoro del muerto. En una primera clase llena de millonarios, el más rico de todos era John Jacob Astor IV, cuyo patrimonio en 1912 alcanzaba la pasmosa cifra
de $85 millones. Cuando el barco se estaba hundiendo, Astor subió a su joven esposa a un bote salvavidas y cedió su lugar a otro pasajero. Murió en el naufragio y su cuerpo fue identificado por algunas pertenencias encontradas en sus bolsillos y por sus iniciales bordadas en su camisa. Llevaba en sus bolsillos un verdadero tesoro, incluyendo un anillo de diamantes y $2,440 en efectivo, el equivalente a 270 salarios semanales de la época. Número 6. Una espeluznante novela. En 1898, la escritora estadounidense Morgan Robertson publicó una novela titulada Wreck of the Titan o Naufragio del Titán. En la ficción escrita 16 años antes del naufragio del Titanic, un barco británico de nombre Titan choca con un iceberg y se hunde en su primer viaje, muriendo todos sus pasajeros y tripulantes. Apartando el hecho de que el Titanic hubo tripulantes y pasajeros supervivientes, y la novelista no dejó a nadie vivo, las coincidencias son escalofriantes y capaces de poner a dudar hasta las personas más seguras de su pensamiento racional. Número 7. Una temporada negra con los icebergs. Un iceberg es un gran cuerpo de hielo que se desprende de un glaciar y flota a la deriva por el mar con parte de su masa sobresaliendo de la superficie del agua. Al igual que muchos otros, el que produjo la colisión con el Titanic vino hacia el sur desde el Ártico a través de la corriente del Labrador. El iceberg del Titanic tenía una altura estimada de unos 30 metros sobre el nivel del mar y un peso de 200,000 toneladas. Abril de 1912 fue una mala temporada de icebergs en el Atlántico Norte, ya que se contabilizaron hasta 300 en las rutas marítimas del océano, la mayor cantidad en medio siglo. Número 8. Amor por la mascota. Los pasajeros de primera clase del Titanic podían llevar sus perros y había al menos 12 mascotas a bordo, incluyendo un gran danés, un bulldog y un caniche francés, un fox terrier, el Ardell Terrier de John Jacob Astor y 3 cachorros que se salvaron al ser introducidos a escondidas en los botes salvavidas. Anne Elizabeth Isham fue una de las 4 mujeres de primera clase que murieron en el naufragio. Se bajó del bote salvavidas cuando le informaron que su perro, gran danés, no podía acompañarla porque era muy grande. Después, los pasajeros de un barco que pasó por el lugar del hundimiento dijeron haber visto un cuerpo flotando, abrazando a un perro. Número 9. No se han encontrado restos humanos en el barco. Los restos del Titanic fueron encontrados en el fondo del Atlántico Norte en 1985, más de 70 años después del hundimiento. Desde entonces, muchas expediciones han explorado el transatlántico oxidado, encontrando joyas, platería, equipaje y documentos bien conservados en cajas fuertes, pero no restos humanos. Sin duda, muchas personas quedaron atrapadas y murieron dentro del barco, pero el océano se encargó de no dejar rastros de ellas. Primero llegaron los peces y demás animales marinos, que consumieron todos los tejidos blandos hasta dejar unas osamentas pulidas. Después, el agua salina fue corroyendo los huesos hasta ablandarlos, convirtiéndolos en sedimentos o en alimento para los seres del mar. Número 10. Más de 50 niños perdieron la vida. En el Titanic viajaban 126 niños menores de 14 años, de los que 59 murieron en el accidente, la mayoría pasajeros de tercera clase. El único pequeño de primera clase que pereció en el naufragio fue Helen Lorraine Allison, una niña de 3 años que viajaba con sus padres y estaba al cuidado de una enfermera. Los padres de Helen no pudieron localizar ni a su bebé ni a su cuidadora y perecieron en el hundimiento al negarse a abordar un bote salvavidas sin su hija. Trevor, bebé de 11 meses de los Allison, fue el único miembro de la familia que sobrevivió. Número 11. Cientos de cuerpos nunca fueron recuperados. De los más de 1,500 muertos en el Titanic, solo 337 cuerpos fueron recuperados y de estos, solo 209 se enviaron al puerto canadiense de Halifax, el más cercano al hundimiento. Muchos de los cuerpos recuperados fueron encontrados flotando, no muy alejados del lugar del naufragio, gracias a que los chalecos salvavidas los mantuvieron a flote. Sin embargo, la mayoría de los cadáveres fueron arrastrados por los vientos y las corrientes marinas, siendo devorados por el océano sin dejar rastros. De los 337 cuerpos rescatados, 128 no fueron enviados a Halifax por su alto estado de descomposición, por lo que se dejaron en el océano. Solo 60 fueron identificados y reclamados por sus familias. Los restantes fueron enterrados en Halifax. Número 12. Héroe, víctima o villano. Los fans del Titanic continúan divididos sobre si el capitán Edward Smith fue un villano, una víctima o un héroe.
Smith era conocido en el medio naviero como el capitán de los millonarios y ha sido señalado por sus detractores como irresponsable por llevar el transatlántico demasiado rápido en unas aguas peligrosas. Otros señalan que quedó paralizado tras el choque y perdió un tiempo precioso antes de iniciar las labores de salvamento. Fue visto por última vez en su puente de mando y se cree que allí esperó su momento final. Sus últimas palabras fueron: «Bueno, muchachos, hagan lo mejor que puedan por las mujeres y los niños, y cuídense». Número 13. La insumergible Molly estuvo a punto de sumergir a Robert Hichens. El marino inglés Robert Hichens tenía entre sus manos el timón del Titanic cuando el barco chocó con el iceberg y luego estuvo a cargo del bote salvavidas número 6. Según varios testimonios, Hichens se negó a recoger a más náufragos de los que estaban en el agua y discutió con Molly Brown, que deseaba rescatar a más gente. El marino británico señaló que si regresaba, más personas podían intentar ingresar al bote, con el riesgo de un volcamiento que podía matarlos a todos. La discusión entre Molly y Hichens fue fuerte y se escuchó una amenaza de arrojar al marino al agua. En la película Titanic, la insumergible Molly es la mujer que enseña a usar los cubiertos en la cena a Leonardo DiCaprio. Número 14. Música hasta la muerte. Los 8 músicos de la orquesta del Titanic tocaron hasta que el barco se hundió y perecieron heroicamente en la tragedia. Mientras todo era un caos a su alrededor, los músicos se situaron en el salón de primera clase y estuvieron tocando en un intento porque los pasajeros conservaran la calma. Solo 3 cuerpos de los integrantes de la orquesta pudieron ser rescatados e identificados, incluyendo el de Wallace H. Hartley, director de la banda. La familia de Hartley tuvo que pagar a la White Star Line por el costo del uniforme perdido. Según algunos testimonios, la última pieza que tocó la orquesta del Titanic fue Más cerca, oh Dios, de ti. Número 15. 37 segundos y 1500 vidas. Transcurrieron 37 segundos entre el momento en el que el vigía Frederick Fleet vio la mole de hielo flotante y el impacto con el buque. Tan pronto vio el iceberg, Fleet telefoneó al puente de mando, pero era muy poco tiempo para vencer la inercia del objeto móvil más grande construido por el hombre hasta ese momento. Los vigías hacían turnos de 6 horas, la mitad del tiempo de la mayoría de las jornadas de trabajo de la época, debido al frío infernal que sufrían en el elevado puesto de vigilancia situado a nivel de la meseta del mástil. A pesar de que los binoculares ya existían, la White Star Line aún no los utilizaba. Fleet testificó que quizá con estos visores habría advertido el peligro con mayor anticipación. Número 16. Demasiados platos para lavar. Entre los más de 900 tripulantes del Titanic se encontraban varios cientos de camareras y camareros que trabajaban 17 horas diarias arreglando las habitaciones, limpiando los sanitarios, sirviendo la comida y lavando la vajilla. El lavado de la vajilla no era poca cosa si se tiene en cuenta que todavía el lavavajillas no existía. Eran 58,000 unidades entre platos, tazas, sartenes y pucheros, más 29,000 vasos y copas y 44,000 cubiertos. Solo para los pasajeros de primera clase, el Titanic llevaba 20,000 botellas de cerveza, 1,500 botellas de vino y 8,000 puros. Número 17. 60 minutos cruciales y el caos. Entre el momento del choque y el lanzamiento del primer bote salvavidas transcurrieron 60 minutos. Se suponía que el Titanic era insumergible y cuando las alarmas sonaron, mucha gente siguió durmiendo, pensando que era un simulacro, pero incluso los que intuían que algo grave estaba ocurriendo no sabían qué hacer. Luego, la angustia volvió frenéticos a los pasajeros y el caos obstaculizó el proceso de salvamento. El bote plegable B cayó al mar boca abajo y un grupo de náufragos logró sobrevivir situándose encima de la embarcación volcada. Otros 2 botes ni siquiera pudieron ser lanzados. Número 18. Botes salvavidas para solo la mitad. Sumando pasajeros y tripulación, en el Titanic viajaban 2,208 personas. Para no abarrotar la cubierta con botes de salvamento, la dotación se redujo a 20 unidades de madera y 4 plegables, que solo alcanzaban para la mitad de las personas a bordo. Incluso la tragedia pudo haber sido mayor si el Titanic hubiera estado viajando a su plena capacidad de 3,327 personas entre pasajeros y tripulación. Entre las 11:45 p.m. del 14 de abril y las 2:15 a.m. del 15 fueron lanzados 18 botes, y muchos iban llenos solo hasta la mitad. Esto ocurrió por temor a que los botes se hundieran y por confusión en el cumplimiento de la orden de mujeres y niños primero. Número 19. Un chef de cocina salvado por el alcohol.
Charles Coughlin, un chef de cocina del Titanic, colaboró activamente en el proceso de salvamento, preparando provisiones para los botes. También lanzó unas 50 sillas al mar para que la gente que caía al agua tuviera algo de lo que sujetarse. Entre una cosa y otra estuvo bebiendo, probablemente para calmar los nervios, y tras caer al helado océano se mantuvo 2 horas en el agua sin sufrir los efectos de la hipotermia, hasta que fue rescatado. Se cree que salvó la vida porque el consumo moderado de alcohol lo mantuvo caliente. Número 20. Discriminación de cadáveres. Algunos nuevos documentos sobre la catástrofe del Titanic han revelado una escalofriante historia de discriminación post-mortem. Según estas versiones, los equipos de rescate y control de daños que intervinieron después de la tragedia decidieron dar prioridad a los pasajeros de primera y segunda clase, arrojando al mar los cuerpos de las personas que viajaban en tercera clase. Este vergonzoso proceder quedó en evidencia por una serie de telegramas cruzados entre la White Star Line y un barco que participó en las actividades posteriores al naufragio. Número 21. Falta de solidaridad. El SS Californian, un barco de carga y pasajeros propiedad de JP Morgan, era el más cercano al Titanic al momento de la tragedia y fue acusado de no cooperar, actitud que posiblemente impidió salvar vidas. Incomprensiblemente, el Californian tardó 4 horas en recorrer los 31 kilómetros que los separaban del lugar del hundimiento, y cuando llegó al sitio, el Carpathia ya se retiraba con 706 náufragos rescatados. El Californian recibió la recomendación de continuar la búsqueda, pero lo hizo por breve tiempo sin rescatar a nadie, y siguió su rumbo. Número 22. Una luna llena y los espejismos pudieron haber influido en la tragedia. Algunos científicos creen que una luna llena particularmente cercana a la Tierra pudo haber contribuido a crear las condiciones para el accidente. Richard Ann Lovett describió en el National Geographic: esa luna llena, el 4 de enero de 1912, pudo haber creado mareas inusualmente fuertes que enviaron una flotilla de icebergs hacia el sur, justo a tiempo para el viaje inaugural del Titanic. Añadió que ese fue el mayor acercamiento lunar al planeta en los últimos 1116 años. Igualmente, la revista Smithsonian señaló que las condiciones atmosféricas de la noche del naufragio fueron propicias para los espejismos, afectando la visibilidad. Número 23. La gente jugó con trozos de hielo del iceberg. Cuando se produjo el choque del barco con el iceberg, la mayoría de la gente apenas si notó el impacto. De hecho, algunos pasajeros que anduvieron por la cubierta de paseo después de la colisión observaron unos inusuales fragmentos de hielo en el suelo y jugaron con ellos. La escena de la película Titanic en la que aparecen unos niños pateando pedazos de hielo está inspirada en hechos reales. Resulta perturbador pensar que mientras algunas personas jugaban alegremente, ignorando la tragedia que se avecinaba, el Titanic se inundaba poco a poco hasta naufragar para ir a dar al fondo del Atlántico Norte. Número 24. Un superviviente repudiado en su país. El Código de Honor de la Navegación establece que el capitán es el último que debe abandonar el barco en caso de un naufragio, pero no dice nada respecto a los pasajeros. El único japonés a bordo del Titanic fue Masabumi Hosono, quien sobrevivió al hundimiento, aunque vivió un infierno personal tras salvar la vida. Hosono contó que estando en la cubierta de botes, escuchó a un oficial gritar: «Espacio para 2 más». Vio que un hombre saltó y él lo imitó instintivamente, y el bote partió sin que les dijeran nada. El solo hecho de haber sobrevivido fue considerado indigno por los japoneses, y Hosono fue condenado al ostracismo por el gobierno y el pueblo de su país. Número 25. Un diario británico informó que no hubo muertos. Después del accidente, el público no estaba consciente de la magnitud del desastre, y aparentemente una primera versión dada por la White Star Line dio a entender que no se habían registrado víctimas. En ese momento, el Titanic tenía el aura de buque insumergible, y todo el mundo confiaba en que la colisión hubiera sido más que un pequeño susto para los pasajeros. Incluso en su edición del 15 de abril, el diario inglés London Daily Mail se apresuró a informar que el accidente se había saldado sin pérdidas de vidas. Sin embargo, la verdad pronto salió a la luz y la gente supo la magnitud del naufragio, que había acarreado cientos de muertos. ¿Te apasionan las historias sobre el Titanic? ¿Cuál de estos eventos te parece más escalofriante? ¿Conoces otros hechos sobre este famoso naufragio que pudieran incluirse en esta lista? Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más
sobre las 25 cosas escalofriantes del Titanic. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.